Clase número 2, HTML. En la clase del día de hoy vamos a ver lo que es HTML, vamos a profundizar un poco más, pero principalmente desde un punto de vista de SEO técnico. Si bien HTML es súper importante y es prácticamente con lo que funciona la web hoy en día, o más bien parte muy importante de la web, ver todo un curso de HTML, pues obviamente habría que tomar toda una sección para eso. En este punto les voy a dar a ustedes los ejemplos básicos y los más utilizados, principalmente las etiquetas y algunos temas importantes que tenemos que tener en cuenta con HTML. Sí les recomiendo que también puedan eventualmente llevar un curso de HTML gratuito. En esta descripción de este video les voy a dejar un curso gratuito para que también puedan llevarlo y puedan profundizar para entenderlo mejor. HTML es igual al lenguaje de marcado de hipertexto. Es el código que se utiliza para estructurar y desplegar una página web y sus contenidos. Por ejemplo, contenidos podrían ser párrafos, una lista de viñetas, imágenes, tablas de datos y más. Desde mi punto de vista, HTML es un lenguaje de marcado bastante sencillo desde mi punto de vista de aprender. Creo que una persona que se dedique una semana a profundizar HTML, pues lo va a entender bastante bien. Obviamente esto va a depender de cada persona, pero en el proceso de este curso tal vez también vamos a ir viendo diferentes aspectos que, si bien no es un curso de HTML, sí les va a dar una mejor conocimiento, unas mejores bases de qué es HTML y cómo lo pueden utilizar y de algunos conceptos que desde un punto de vista de SEO siguen siendo válidos y algunos que no. Para este ejemplo, vamos a utilizar una plantilla de HTML. Si bien podemos crear nuestra plantilla desde cero, al día de hoy existen miles de plantillas gratuitas con las cuales nosotros podemos practicar. El editor de texto que vamos a utilizar para todo este curso va a ser Visual Studio Code, aunque ustedes también pueden utilizar el que ustedes más les guste, por ejemplo, Atom, o podrían utilizar Sublime Text. En este caso vamos a utilizar Visual Studio Code, el cual es gratuito y bueno, simplemente lo van a descargar desde aquí, dependiendo del sistema operativo. Por lo general, si ustedes están utilizando Windows, Linux o Mac, automáticamente les va a mostrar cuál es la versión que deben descargar desde aquí. Si no, lo pueden hacer desde esta flecha, simplemente seleccionan y aquí en la versión estable pueden seleccionar Windows para D64, Linux o Mac OS. Simplemente lo descargan y simplemente para instalarlo es como cualquier otro programa, continuar, continuar hasta que se instale. Una vez instalado, simplemente lo abrimos y vamos a ver una pantalla pues similar a esta, obviamente una pantalla negro, la cual no va a tener código, pero una vez que nosotros descargamos, por ejemplo, les voy a mostrar aquí, descargamos nuestra plantilla, esta plantilla viene un descargable en un archivo zip, lo descomprimimos y lo abrimos en Visual Studio Code, simplemente arrastrando tal como se puede ver aquí. Ustedes van a encontrar Visual Studio Code vacío, como lo pueden ver aquí, y simplemente arrastran la carpeta que han descargado. Es importante que simplemente la descompriman antes de pues, utilizarla con Visual Studio Code. Ok, listo, ya tenemos nuestra carpeta de ejemplo o más bien nuestro proyecto de ejemplo para hacer algunas pruebas y que ustedes puedan comprender un poco más lo que es el tema de HTML desde un punto de vista de SEO técnico. Una vez que ya estamos dentro de la plantilla, podemos empezar a ver cómo está estructurado el sitio web. Si ustedes están trabajando ya sea para un cliente o en alguna empresa como SEO in-house, en ocasiones pues podrían preguntarles, ok, ¿cuáles son las metadescripciones? ¿Cuáles son los metatítulos que vamos a utilizar? Van a escuchar también la palabra, ok, tenemos que canonicalizar ciertas páginas. No se preocupen, quizás esto para los que están iniciando puede sonar un poco complicado, pero realmente es sencillo y les voy a compartir, a explicar el concepto de esto a continuación. Para eso he creado esta pequeña lista con las etiquetas y quizá los aspectos más importantes desde HTML para una persona que está trabajando como SEO técnico. Obviamente hay otros aspectos, pero lo que quiero darles aquí son como las bases principales para que ustedes luego puedan ir a estudiar lo que serían otros aspectos y va a depender también muchísimo de la empresa o el proyecto en el que están trabajando en ese momento. Tenemos la primera etiqueta que es súper importante que se tiene que utilizar en todos los sitios web.
tenemos el metatítulo, que el metatítulo es lo que le ayuda tanto al usuario como a Google a entender un poco mejor de qué va el proyecto, cuál es el título que tiene este proyecto. Por ejemplo, si nosotros venimos a nuestro proyecto en el ambiente local, lo cual pueden verlo simplemente con ir a la carpeta de donde tienen el proyecto. Por ejemplo, yo lo tengo aquí, simplemente abren la carpeta y aquí van a ver un archivo que se llama index.html. Y como pueden ver, este es el index.html. Simplemente con arrastrarlo hacia el navegador o con dar doble clic va a abrir en su navegador de Chrome y con ello pues vamos a visualizar nuestro sitio web en lo que sería local. Tal como pueden ver aquí, esta es la ruta de mi ordenador donde está localizado este archivo. Ok, ya tenemos aquí el proyecto de ejemplo. Entonces nosotros vamos a dar clic derecho en inspeccionar y a continuación vamos a ver que en la parte inferior se muestra esta pequeña barra de búsqueda. Con esto podemos desplazarnos en nuestro sitio, más bien buscar cuáles son esos términos de una manera más rápido sin necesidad de buscar el código línea por línea. Por ejemplo, yo quiero buscar lo que es el título de este sitio. Entonces pongo o coloco más bien la palabra title y puedo ver que es este que está aquí. Este mismo título, como podemos ver, es el que estamos utilizando obviamente en Visual Studio Code, o más bien el que nos muestra Visual Studio Code en el proyecto. Entonces, nosotros podemos mejorar este título que está aquí. Y, por ejemplo, podríamos colocar aquí el título que nosotros necesitemos y esto pues nos va a ayudar a que el sitio, tanto el usuario como Google, pueda comprender de una mejor manera de qué va ese título. Es el título de la web. De hecho, si nosotros guardamos con control S y ahora venimos aquí y damos clic en actualizar, vamos a ver que el proyecto ha actualizado el metatítulo, Rust SEO. Pero este metatítulo puede ser el que ustedes gusten. Este metatítulo es el que va a ver Google en los resultados de búsqueda. Entonces, yo les recomiendo que cuando vayamos a utilizar o vamos a crear metatítulos para nuestro sitio web, traten de ser bien descriptivos sobre de qué va el título de esa página en específico. Luego tenemos otros aspectos que sería el metadescripción, tal como pueden ver aquí. Tenemos el metadescripción, eso es lo que le vamos a decir a Google de qué va nuestro sitio en un contexto quizás un poco más amplio. Por ejemplo, le podemos decir, este sitio va de SEO, por ejemplo, aunque podemos colocar cualquier otro contenido que nosotros necesitemos, pero podríamos colocar este contenido va de SEO. Entonces, al nosotros recargar, aquí nuevamente vamos a inspeccionar y vamos a buscar la descripción, control F, description. Pueden ver aquí que automáticamente ya se ha agregado o está aquí la descripción que nosotros hemos colocado. Obviamente esta descripción puede ser más extensa. Hay una herramienta que se llama SEO Content, si no me equivoco, el cual nos ayuda para poder crear metatítulos y metadescripciones cuando no estamos utilizando un CMS. Por ejemplo, cuando utilizamos WordPress, automáticamente el backend, el CMS, nos muestra una opción para colocar el metatítulo y metadescripción, pero cuando estamos trabajando quizás en un proyecto que no tiene un CMS, tenemos que hacerlo nosotros manualmente o más bien hacerlo saber cuáles son las dimensiones de metatítulo y descripción que tenemos que utilizar. Podemos utilizar esta herramienta que voy a dejar en la descripción de esta clase y aquí podemos seleccionar los diferentes tipos de pantallas en las cuales nosotros vamos a trabajar o más o menos que queremos tener una idea de cómo se vería eventualmente, por ejemplo, como pueden ver aquí. Y como pueden ver en esta sección de arriba ya se va formando lo que sería cómo se vería eventualmente o para tener una mejor idea de cómo se vería este resultado en Google. Y en esta sección de abajo podríamos colocar lo que sería la metadescripción o la descripción de esa página en específico. Como pueden ver, podemos colocar 160 caracteres y bueno, aquí he colocado un ejemplo y aquí podríamos ver más o menos cómo se ve dicho contenido. Entonces, esta es una herramienta interesante para que nosotros podamos crear, generar metatítulos y descripciones de una manera que estemos seguros que no se va a pasar del límite establecido o el límite recomendado por Google. Entonces, volvemos a nuestro proyecto y aquí tenemos lo que sería el meta descripción y vamos a colocar eh, el ejemplo. En este caso podríamos colocar el que fuese. Ahora bien, quizás ustedes dirán, hey Rus, pero
no sé, esto se ve demasiado amplio y si yo continúo escribiendo, se va a seguir viendo quizás un poco amplio. ¿Hay alguna manera de que yo pueda, no sé, mejorar este código? En Visual Studio Code simplemente vamos a dar Control P, van a ver que se desplaza esta pequeña barra de búsqueda, damos el símbolo de mayor que y vamos a dar en la opción que dice formatear documento. Le damos, bueno, configurar, aquí nos va a decir qué sistema queremos utilizar para formatear el documento. En este caso yo voy a utilizar el de HTML y como pueden ver me lo ha formateado, se ve un poco mejor, tal como ustedes pueden ver aquí. Pero bueno, continuemos. Aquí ya me está pidiendo otro tipo de metaetiqueta, sería el del autor, si yo necesito colocar una etiqueta de autor, si es necesario. Aquí también hay una metaetiqueta que al día de hoy ya no se debe utilizar, que es la metaetiqueta de meta keywords. Google hace muchos años, hace más de 5 años, descontinuó esta etiqueta porque ya no tiene sentido. Por ejemplo, por allá del 2008, 2009, se utilizaba esta metaetiqueta como para hacerle entender a Google con palabras claves de qué iba nuestro contenido. Por ejemplo, supongamos que nuestro contenido iba de o va de una agencia de SEO. Entonces yo colocaba SEO Agency, SEO, SEO Consult, por ejemplo, y cosas así. Al día de hoy esto no es necesario, más bien puede ser contraproducente porque se puede tomar o Google lo puede interpretar como como spam, como una canibalización de palabras claves. Entonces, eso no lo recomiendo que lo utilicen al día de hoy. No es necesario. Al día de hoy Google puede entender o interpretar muy bien el contenido de un sitio web y bueno, no se necesita utilizar. Entonces, para que lo tengan en cuenta porque hay sitios donde por desconocimiento se cree que la metaetiqueta de keywords o el meta keywords se necesita utilizar, lo cual pues no es necesario. Luego, dentro de HTML es importante que mantengamos, aunque no es estrictamente necesario, una jerarquía de etiquetas, las etiquetas H1, H2, H3, H4, H5. ¿Qué son las etiquetas? Estas etiquetas nos ayudan a nosotros a definir los títulos de un sitio web y los subtítulos. Si bien un sitio web podría tener un H2 o podría eventualmente no tener H1s, no es que Google no lo vaya a posicionar, sino es que en la estructura del sitio quizás no va a estar de la manera más adecuada. Hay que entender que Google tiene que trabajar con los contenidos tal como los encuentran en Internet. Entonces, ellos quizás un contenido es un buen contenido, pero quizás no está estructurado de una manera adecuada y no por eso no es que no lo van a posicionar. Si no, no posicionarían las webs de gobierno, que son un claro ejemplo, al menos muchas, son un claro ejemplo de una web mal hecha a nivel de SEO, cero optimizadas, no tienen H1, no tienen H2. De hecho, ustedes van a ver una web de gobierno de su país y van a ver que a nivel de SEO, pues es terrible, pero está posicionada ahí. ¿Y por qué sucede esto? Porque Google le da prioridad, autoridad, sabe que es a la web oficial para que las personas se puedan informar. Entonces, esto mismo nos hace entender que si bien es bueno mantener una buena estructura en un sitio web, no es que por tener un H1 Google nos va a posicionar mejor o peor. Dicho esto, continuemos. Tal como ustedes pueden ver aquí, bueno, aquí ya hemos visto las etiquetas y demás. Aquí pues, nosotros podemos también ver cómo está conformado el sitio web. Aquí podemos ver que tenemos pues aquí una barra de contenido y vamos a buscar por aquí donde se encuentra nuestro H1. Vamos a dar control F y vamos a buscar el H1. Vemos que no tenemos un H1 en este contenido. Sin embargo, si yo vengo al front de este sitio, este que está aquí, yo le puedo dar inspeccionar y ver qué tipo de contenido es este, si esto es un H1 o qué es esto. Entonces vamos a darle clic en inspeccionar y eso es algo que ustedes comúnmente como SEO técnicos van a tener que estar viendo, porque en muchas ocasiones sucede de que tal vez el equipo de desarrollo ha creado un sitio web, valga la redundancia, y quizás no se siguieron las directrices de Google para la creación de este sitio. Entonces, pues, en lugar de un H1, crearon un H2 para el título, tal como está sucediendo aquí. Como pueden ver, esto es un H2, a donde dice Increase Your Ranking. Entonces, esto en buena teoría o en buena práctica lo deberíamos pasar a un H1. Si nosotros venimos aquí a Visual Studio Code y bueno,
con control F buscamos ese título, vamos a ver que está aquí. Vemos que es un H2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo pasamos a un H1, tal como ustedes pueden ver aquí. Inclusive, esto es un H1 actualmente. Si yo lo quisiera pasar a un H3, como pueden ver aquí, Visual Studio Code automáticamente también rellena el final de esta etiqueta, donde se cierra. Por eso es que me gusta utilizar Visual Studio Code porque pues facilita mucho también al momento de trabajar en código, o al menos a mí me gusta mucho la manera en la que trabaja. Entonces, perfecto, ya tenemos el H1 configurado. Ahora, ok, vamos a refrescar esta página y vamos a ver que efectivamente ya ahora es un H1, como pueden ver aquí. Esto se ha convertido en un H1. Vamos a refrescar rápidamente. Y este es un H1. Ok, pero sin embargo aquí está sucediendo algo y eso es algo que vamos a ver en las próximas clases. ¿Ven que lo hemos cambiado? Sí, pero ven que también ha cambiado el tono de letra. Era un tipo de letra que se veía así, se veía de esta manera mucho mejor. ¿Por qué sucede esto? Porque la manera en la que está configurado, por decirlo de alguna manera, en el CSS, lo cual vamos a ver más adelante, son las hojas de estilo, al yo cambiar de H2 a H1, también ya ahora el sitio no va a reconocer la configuración que ya está previamente hecha en el CSS. Entonces tenemos que editar un poco el CSS en este caso, pero no se preocupen, eso lo vamos a ver más adelante de una manera pues bastante sencilla para que ustedes lo puedan comprender. Pero por el momento lo que me interesa es que a ustedes les quede la idea o el concepto de lo que son las etiquetas. El H1 es para los títulos principalmente, el H2 para los subtítulos y luego tenemos el H3 que pueden ser para listas y H4. El contenido se trabaja obviamente con párrafos, tal como podemos ver aquí. Eso es un párrafo, como pueden ver aquí. Y bueno, este párrafo obviamente se le puede incrustar algún tipo de estilo con CSS, lo cual vamos a ver más adelante. Como ustedes pueden ver aquí, aquí tenemos un subtítulo. Este subtítulo es un H3. Tal como pueden ver aquí, de hecho voy a hacer esto un poco más grande para que ustedes lo puedan ver, es un H3. Y de esta manera es la que nosotros podemos ir cambiando cuando estamos haciendo una auditoría en un sitio, llegamos al sitio y vemos que pues no tiene un H2, no tiene un H1, no tiene H3. Podemos ir haciendo esos cambios o recomendando esos cambios para que puedan ser realizados. Luego tenemos otras etiquetas pues bastante importantes, el cual es el rel canonical en el HTML. Esta etiqueta para mí es una de las más importantes y es una etiqueta que ayuda muchísimo para que el proyecto pueda incrementar la visibilidad y evitar problemas de contenido duplicado. Tenemos el canonical. ¿Qué es el canonical? La etiqueta rel canonical, en palabras simples y para que ustedes no se confundan, vamos a colocar un ejemplo aquí. Supongamos que yo tengo un sitio web que sería, no sé, vamos a colocar un ejemplo, no sé, mi sitio web.com. ¿Ok? Y dentro de este sitio, yo tengo una lista. Mi sitio web.com slash puede ser, no sé, lista de zapatos. Y dentro de esa lista de zapatos, también tengo, bueno, vamos a cambiar esto aquí, tengo lista de zapatos rojos. Y aquí dentro tengo también una lista que podría ser zapatos rojos y tiene una paginación o tiene zapatos rojos por tallas o tiene zapatos rojos, por así decirlo, no sé, versión 1. Como ustedes pueden ver, el contenido, supongamos que el contenido dentro de estas tres URLs es exactamente el mismo. Lo único que cambia es que, o más bien dentro de estas dos URLs, aquí tenemos el concepto de zapatos, que aquí sale toda la lista de zapatos. Aquí tenemos todos los zapatos rojos en esta URL y en esta URL zapatos rojos -1, pues también tenemos zapatos rojos, solamente que con una variable que quizás, no sé, es la primera lista, después está la segunda lista y así progresivamente. Sin embargo, este contenido y este contenido son exactamente los mismos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que le estamos dando a Google exactamente el mismo contenido, repitiéndolo muchas y muchas veces. Aquí podríamos colocar, no sé, la lista 2 y así sucesivamente. Entonces, allí es donde tiene sentido utilizar la etiqueta rel canonical. La etiqueta rel canonical lo que le está diciendo a Google es, ok, Google, esta URL y esta URL que tenemos aquí, como son contenidos muy similares,
quiero que la interpretes como esta URL principal. Quiero que en lugar de tener en cuenta estas URLs, tomes en cuenta esta URL en específico. Entonces, allí es donde nosotros llegamos y creamos una etiqueta rel canonical. Entonces, esta URL pasa a ser de esta manera. Más bien, estas URLs de aquí abajo van a tener una etiqueta que va a apuntar hacia este sitio web en específico. Lo mismo va a suceder con esta segunda URL. El canonical va a ser la URL principal, esta de zapatos rojos. Y con eso, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Evitar que Google gaste tiempo visitando estas URLs, las cuales pues no tienen ningún tipo de valor a nivel de SEO. Entonces Google lo que se va a enfocar va a ser en esta URL principal. Entonces estas URLs equivalen a esta URL principal. Eso más adelante lo vamos a ir viendo quizás un poco más a profundidad, pero me interesa que se queden con el concepto. Esto se ve principalmente cuando trabajamos en medios de comunicación, en e-commerce, donde hay una lista gigante de productos que prácticamente son los mismos, nada más tienen quizás alguna variación. Entonces, yo le estoy diciendo a Google que, bueno, el rel canonical de esta web es este, rus.com. Entonces, ahora yo voy a ir nuevamente al sitio web que tenemos de prueba, vamos a recargar y vamos a buscar el canonical aquí, canonical. Y como pueden ver, ya tenemos la etiqueta canonical que le dice a Google cuál es la URL que debe tomar para esta página. De hecho, cada página, cada sección del sitio debería o debe tener su propio canonical, pero esto también pues va a depender mucho de cada proyecto. Ustedes van a ver muy a menudo cuando lleguen a un proyecto, principalmente quizás un proyecto que no haya tenido un acompañamiento SEO previamente, van a ver que los sitios por lo general no tienen canonical, principalmente webs creadas, por ejemplo, con React o webs muy customizadas, por lo general Word, cuando trabajan con WordPress, Joomla o algún tipo de CMS como este, ya ellos vienen preinstalados con este tipo de etiquetas, pero cuando trabajamos en una web creada desde cero, por lo general no se los incluyen los desarrolladores, entonces nosotros tenemos que hacer una auditoría de ello y solicitar que lo incluyan, porque, bueno, ustedes no van a tener, en la mayoría de los casos, acceso a hacer esta edición directamente en el código, porque eso tiene que editarse y pasar por un proceso de revisión o de QA antes de que sea enviado a producción, pero es importante que ustedes tengan ese concepto. Entonces tenemos metatítulos, que es para entender de qué va esa página en específico, el título, al igual que un libro. Necesitamos tener un título en un libro para ver de qué va ese libro. Tenemos una metadescripción que va siendo también como el preview que tienen los libros para que ustedes puedan entender un poco más de qué va el libro antes de que lo decidan comprar, el autor de ese libro y bueno, en este caso ya tenemos algo meramente o propiamente de la web, que sería el canonical, que le estamos diciendo a Google, ok, Google, esta es la URL que quiero que utilices. Eso es importante también porque si eventualmente la URL tuviera otras versiones www y también tuviera la versión sin W, lo cual pues también deberíamos redireccionar, pero en algunos casos no sucede, podemos mediante el canonical establecer cuál es la versión que queremos que Google tome, si la versión con W o sin W. Eso lo vamos a ir viendo también más adelante, pero es para que ustedes pues, puedan tener un concepto más claro de ello. Luego tenemos otras etiquetas, por ejemplo, tenemos la etiqueta para las imágenes, tal como ustedes pueden ver aquí. Por lo general colocan una imagen y no le dan ningún tipo de atributo, no le dan algún tipo de título a esa imagen. Hay que dejar en claro que si bien esto no es que va a provocar que su sitio web pues suba en posicionamiento, pues sí es un factor o un punto extra, por así decirlo. Esto principalmente por usabilidad también, porque hay personas pues que no pueden ver, pero pueden escuchar. Y cuando buscan en Google, pues Google les va a interpretar de una mejor manera qué es lo que están viendo en nuestro sitio web. Entonces, es importante también, y yo entiendo que en muchos sitios muy grandes, es imposible darle un título específico a cada imagen, pero por lo menos que podamos dar un título que atribuya de qué va esa imagen. Eso es algo que pues es importante y también dependiendo del proyecto, obviamente, si trabajamos en un proyecto que tiene que ver con imágenes, aún más importante que nos aseguremos que esas imágenes tengan su título correcto.
Luego tenemos una etiqueta llamada robots, la cual se puede atribuir con el index o el no index. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo esta metaetiqueta tal cual está aquí, no index follow, lo que le estoy diciendo a Google es que no indexe este contenido, pero que siga los enlaces que están internamente. Es decir, si yo, por ejemplo, y esto es un error que se comete, que lo he visto muy a menudo, yo colocara esta etiqueta aquí, por ejemplo, no index, ¿qué es lo que estoy diciéndole a Google? Google, no indexes este contenido. Entonces Google va a llegar a este sitio web y no lo va a indexar el contenido. Por mejor escrito que esté, porque el contenido esté bien estructurado y todo el tema, Google va a respetar esta etiqueta y no lo va a mostrar en los resultados de búsqueda. Entonces tenemos que tener cuidado que cuando estamos trabajando en un proyecto, nos aseguremos de que este tipo de etiquetas no estén como no index, porque de lo contrario, eh, lo que va a suceder, o más bien si tiene esta etiqueta de no index, lo que va a suceder es que Google no va a mostrar nuestro contenido en los resultados de búsqueda. Por lo general, este tipo de etiqueta no es necesario utilizarlo en nuestro sitio web a menos que nosotros no queramos de que Google lo indexe. Supongamos que yo sí quiero que este contenido se indexe, entonces simplemente la remuevo de aquí. No tengo necesidad de utilizarla. De hecho, en la documentación oficial de Google, la cual voy a compartir con ustedes en la descripción de este video, profundiza aún más los tipos de etiquetas que nosotros podemos utilizar, porque no solamente está la no index, tenemos otra etiqueta que sería para el snippet, para que no se muestren, por ejemplo, cuando yo voy a buscar eh, por ejemplo, cuando yo voy a buscar cómo ajustar una corbata, ustedes pueden ver este resultado o este snippet que está aquí, contenido enriquecido. Quizás ustedes no quieren que Google muestre este tipo de contenido porque, por ejemplo, ustedes dicen, no, es que si Google lo muestra, luego el usuario no va a entrar a mi sitio web. Y ya con eso, ustedes podrían darle un atributo, el cual sería Google decirle que no es snippet, entonces con esto no va a mostrar este snippet que se encuentra aquí. Y también hay otros tipos de snippet para los que producen contenidos de noticias, también pueden deshabilitarlo. Entonces, esto es una manera en la cual Google pues les da, por así decirlo, ese autoridad al creador del contenido, pues para que si no quiere mostrar el contenido en Google, lo cual pues no tendría sentido, o no quiere que el contenido se muestre de alguna manera en específico, por ejemplo, como este snippet, pues lo pueda deshabilitar en esta página o en las páginas en las cuales se aplique esa normativa o esa etiqueta. Y bueno, ya para finalizar, tenemos algunas otras etiquetas que principalmente son lo que se le conoce como Open Graph, que es este tipo de etiqueta que muestra cuando una persona lo comparte en las redes sociales. Esto es importante mencionar que a nivel de SEO no tiene ningún impacto. Esto es principalmente para que cuando una persona comparta alguno de nuestros artículos en las redes sociales, pues se muestre el título y la imagen, tal como cuando ustedes comparten algo en Facebook o en Twitter, que se muestra un previo de ese contenido que están compartiendo. Esto se conoce como los Open Graph y bueno, es algo que también ustedes pueden eventualmente utilizar. Por ejemplo, aquí yo les estoy diciendo en este Open Graph que utilice el título y que utilice pues este título en específico, como ustedes pueden ver, aunque esto lo podríamos hacer dinámico, pero en este caso, y para hacer una clase simplemente demostrar de manera básica cómo es que funciona, pues lo podemos hacer así manualmente. Y aquí colocaríamos lo que sería el summary o más bien un previo de ese contenido que nosotros queremos que se muestre en redes sociales. Supongamos que yo aquí quiero que se muestre el título web de ejemplo. Y aquí yo quiero que el previo de ese contenido vaya a ser nada más una parte de ese contenido. Entonces, por ejemplo, es un artículo extenso, pero yo voy a colocar, no sé, en en este contenido encontrarás información de SEO. Así simplemente. Entonces, si yo ahora pego estas dos etiquetas, por decir un ejemplo, aquí en mi index, cuando una persona comparta este contenido, se va a mostrar ese título y esa descripción que yo le haya asignado. Podemos también asignar una imagen en específico, podemos asignar otros valores que trae lo que se llama el Open Graph, lo cual pueden encontrar si van a esta página, la cual sería opengraph.me. Aquí van a encontrar todos los tipos de Open Graph que podemos utilizar con HTML, tanto para Facebook y Twitter y otras
pues redes sociales. Esto vamos a ver desde lo más básico hasta lo más avanzado y realmente es muy sencillo. Entonces lo voy a dejar también en la descripción de este video, pues para que ustedes lo puedan profundizar un poco más. Y bien, como pudimos aprender en esta clase, hemos visto que cómo podemos estructurar un sitio web, cómo podemos cambiar lo que sería el H1, la importancia del H1, H2, H3, también lo que es el canonical, lo que es también los Open Graph y lo que son también otras etiquetas relacionadas con lo que es SEO, que es muy importante, tanto como la etiqueta de meta descripción e inclusive la etiqueta de autor, que dependiendo en el sitio que estemos trabajando, en la industria, por ejemplo, en la industria de las noticias, es importante que nuestros artículos lleven también la etiqueta de quién redactó ese contenido, porque esto también, desde cierto punto de vista, da más autoridad y ayuda en lo que sería el IT, que es un tipo de algoritmo, por así decirlo, de Google, lo cual veremos más adelante, que se basa en la credibilidad y la autoridad de un sitio web para posicionarlo mejor en los resultados de búsqueda. No se preocupen por eso, pues lo vamos a ver más adelante cuando ya vayamos viendo temas de SEO de Corel Web Vitals, pero por el momento es algo que quería mencionar. En la próxima clase vamos a ver un poco más lo que es el tema de CSS, porque es importante. Obviamente el CSS es lo que le da todo el estilo a un sitio web, pero también tal como sucedió aquí, que ustedes ven que cuando yo cambié esto que estaba en H2 y debía ser un H1, se transformó en un texto más pequeño que no, pues no tiene, no se ve bien. Vamos a aprender cómo se puede cambiar eso y a tener en cuenta para cuando vayan a crear algún sitio web de que los estilos vayan acorde a el diseño del sitio, lo cual es importante. Y bien, esta ha sido la clase número 2. En la clase número 3 vamos a profundizar un poco más el tema de HTML. Y bien, esta ha sido la clase número 2. En la clase número 3 vamos a profundizar un poco más lo que es el tema de CSS desde el punto de vista de SEO técnico. Recuerda que te puedes suscribir y compartir esta clase con alguien que esté aprendiendo temas de SEO técnico. Recuerda que te puedes suscribir y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en la clase número 3. Hasta luego.